Porque primero lo saluda Roberto Navarro. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y segundo, rápidamente nos vamos a México. Sí, nos atiende desde ahí Felipe Solá. Buen día, Felipe. Aquí Arili Jalat, Roberto Navarro, Horacio Berbisky, Nico Lantos, Marcelo Figueras, todos te escuchamos. ¿Cómo estás? Flora Alcaraz. Y Flora Alcaraz, favor. perdón. Justo se paró. Buen día a todos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Qué hubo, güey? Me agarraron meditando. Es temprano allá. Sí, yo reflexiono hasta ahora. Felipe, sé que estás por reunirte para preparar, para la reunión preparatoria de lo que va a ser luego la reunión de Alberto Fernández con López Obrador. Quería saber primero, ¿por qué el primer viaje del presidente electo es a México? Porque hace tiempo que Alberto Fernández quería hablar con López Obrador y había estado con él antes de ser candidato a presidente en un viaje previo que hizo y bueno, tenía un interés especial. Por otro lado, López Obrador genera la posibilidad de una línea con América del Sur que no estaba existiendo, no existía en México con el anterior presidente. Y eso es importante. Y además, ¿Sería equivocado decir que Alberto va a México porque no va a Brasil ni a Estados Unidos como primer viaje? No, en primer lugar, el tema Brasil sí me parece que es evidente y que presenta en este momento una muy baja posibilidad de que vaya Alberto. En todo caso, podrán ir otros, podremos ir otros, eso se verá. Es un tema espinoso, difícil, se ha puesto espinoso y difícil. En segundo lugar, hemos estado ya en Uruguay, hemos estado en Perú y en Bolivia. Pero eso fue antes de la elección presidencial. Este es el primer viaje como presidente electo. Sí, y siempre tiene un simbolismo el primer viaje, ¿no? Puede ser, porque había un intento de verse con López Obrador antes del 27 de octubre. Y él dijo después de la elección que Alberto viniera como presidente electo, que no quería recibir un candidato sino un presidente electo. Y se conocen. Y bueno, nosotros tuvimos una posibilidad también de charlar de todo, obviamente, y también de meternos en la cuestión bilateral. Tuvimos mucho mejor comercio bilateral con México que antes, y además hay otros temas que hablar, la presidencia del BID, los bloques en los que está México, la relación con los bloques de Argentina, así con los cambios que han habido, las dificultades que se presentan, etcétera. Grupo de Lima. El Grupo de Lima es uno de los temas, es uno de los temas en realidad en los que México no está, ¿no es cierto? Se fue de allí. Pero obviamente es un tema, ¿no? Y la visión del presidente López Obrador respecto de la relación con Estados Unidos y la cuestión Venezuela. En realidad en la cuestión Venezuela coincidimos bastante, ¿no? No es algo que nos demos debate futuros con ellos. Podemos conversar, pero tenemos coincidencias. Felipe, si tuvieras que arriesgar, ¿vos crees que en la reunión de hoy se va a hablar más tiempo de Venezuela o de comercio bilateral? López Obrador le dijo a Alberto por teléfono que quería abrir una relación bilateral diferente en todos los sentidos. Y el tema del comercio es importante. Acá hay, por ejemplo, cadenas de restaurantes que anuncian carne argentina y tienen un enorme éxito, están llenos. Ahora no es carne argentina, es carne paraguaya o carne uruguaya, porque Argentina no puede entrar. Y no sabemos por qué, porque tenemos el mismo estatus sanitario que tiene Paraguay, por ejemplo, ¿no? Para dar un dato, ¿no? Después está el tema que hay un cupo de automóviles que vienen de México para Argentina, que está vencido, por vencerse en este momento, y bueno, que queremos discutirlo con ellos también. Felipe,
¿Cómo ven, o por los diálogos que tuvieron ahí en México, el futuro de la región en términos políticos? Digo, porque entre la reelección de Evo en Bolivia, el triunfo de Alberto acá, la posibilidad de que el Frente Amplio revalide, López Obrador desde México, digamos, ¿cambió la correlación de fuerzas en toda Latinoamérica? Con la excepción de algunas actitudes muy evidentes como la de Brasil, que construye una pared que nosotros tenemos que trabajar para derrumbarla y relacionarnos, porque es para nosotros vital de una manera más fuerte. En los demás casos hay circunstancias difíciles y problemas hay en toda América del Sur, graves problemas políticos que están en la calle. En algunos casos se ven menos, o por lo menos lo tenemos más lejos, pero hay problemas muy serios como en Colombia, donde acaba de ganar la alcaldía de Bogotá un frente absolutamente opositor, y la ganó muy bien por mucho. Después no sabemos qué va a pasar en Uruguay, y ahí está Chile con el tema inesperado absolutamente. Así que yo no diría que se puede predecir fácilmente, pero hay que acostumbrarse a algo. Hay que acostumbrarse a la unidad con el que está, si el que está quiere mantener una unidad. Cuando vos decís Brasil, cuando vos decís Brasil, yo leo Bolsonaro. Y lo digo así porque he estado hablando con gente de Itamaraty, y dentro de Itamaraty hay una situación muy crítica respecto del presidente Bolsonaro. Todas las políticas que él está planteando tienen un grado de resistencia muy fuerte en el Ministerio Brasileño de Relaciones Exteriores y también en sectores muy importantes de las Fuerzas Armadas, tema al cual va a haber que estar muy atento en todo lo que venga, ¿no? Sí, hasta ahora tenemos que va a venir el vicepresidente Mourão el 10 de diciembre, y nosotros tenemos una especie de damero, de mapa de quién es quién en la distribución del poder brasileño, más allá de la relación nuestra con el PT, ¿no? Me parece que lo que estaba diciendo Horacio es que no hay que esperar que en cada lugar haya gente que piense exactamente igual a nosotros. Claro. Sería imposible la unidad latinoamericana o sudamericana. Lo que hay que hacer es hacerla, salvo en lugares donde hay escollo como el que acabas de plantear, ¿no? Que ojalá estuviera, es fundamental. Pero no hay que hacer un club ideológico, porque un club ideológico dura lo que dura cada gobierno, y en estos países en los que estamos en situaciones bastante complejas, suele haber cambios bruscos en las elecciones. Felipe, ahí estarías marcando una división o una distancia o diferencia con lo que fue el proceso anterior, en donde la unidad se basaba más en la ideología, y lo que vos decís, y creo que ya lo hablamos cuando fueron a Perú, es que no importa quién esté, porque esas cosas cambian, hay que ir hacia la unidad igual. Yo no sé si se basaba en la ideología, lo que pasa es que había una homogeneidad en los gobernantes de la región. Sí, eso ocurrió en UNASUR y ahora está ocurriendo de una manera diferente. La diferencia es que UNASUR surgió de adentro para afuera en Sudamérica, y en cambio a mí me parece que los conglomerados que vemos ahora vienen más del norte para abajo, ¿no? Claro, pero yo te preguntaba, Felipe, antes lo de la correlación no puede venirse solamente por la posición que tiene frente a Venezuela, ¿no? Sí. Por otras razones más fuertes. Te preguntaba antes, Felipe, por la correlación de fuerzas, porque recordando, por ejemplo, las imágenes del UNASUR, uno veía al mismo Piñera arrastrado o tironeado hacia la mayoría que había en Latinoamérica de gobiernos que sí tenían una identificación ideológica común, o Santos, o el propio Santos, y cómo eso termina cambiando, y en estos últimos años lo mismo, Piñera y algún otro poniéndole más fichas al Grupo de Lima que a la construcción de UNASUR. O sea, por eso te preguntaba cómo va a ser ese tironeo entre gobiernos, si se quiere, más nacional populares y gobiernos de derecha que van a convivir en América Latina. Bueno, hay de todo, pero lo que importa es si tiene una conciencia sudamericana de la necesidad de unirse. Desde todo punto de vista, es el subcontinente
del mundo que más retrocede en términos relativos desde hace tiempo, no solamente el más injusto, sino también el que más retrocede tomando una cantidad de parámetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el número de patentes que salen para ponerse certificado, pero en un tema importantísimo que produce Sudamérica ha bajado drásticamente, el PBI baja drásticamente, el aumento de la pobreza es evidente. Es decir, si no se parte de una conciencia sobre esos temas, y la necesidad de unirse desde el punto de vista de los mercados, y bueno, entonces es muy difícil. Uno no puede establecer una unidad solamente por qué posición se tiene frente a Venezuela, si tiene una posición muy dura o menos dura. Bueno, esa es una definición muy clara de tu parte, pero de parte del gobierno de Estados Unidos, así como el embajador actual argentino Oris de Roa dijo al llegar que a Estados Unidos le interesan los temas de seguridad y a nosotros los temas económicos, y que va a haber de alguna manera un canje entre las dos posiciones, esa sigue siendo hoy la posición del gobierno de Estados Unidos, que ofrece algún tipo de benevolencia respecto de las cuestiones económicas vinculadas con la deuda y con el Fondo Monetario, pero exige alineamiento contra el gobierno de Venezuela. ¿Cómo van a manejar ustedes esa situación? Nosotros no vamos a modificar nuestra visión sobre temas que tenemos definidos y Venezuela es uno de esos, de forma, digamos, ostensible, por el tema de la deuda. Pero pensamos que, y tenemos bastante evidencia de que hay mucha gente que está cambiando, porque no se puede estar permanentemente en una actitud que no camina, ¿no es cierto?, que no produce resultados. Hay declaraciones del canciller chileno que reaccionó, en las que critica duramente a Venezuela y al final dice que hay que ser pragmático y hay que negociar, y nuestra posición es que tenemos que llegar a elecciones en Venezuela de una manera concertada, negociada y con, obviamente, control internacional, todo el control internacional que sea necesario, pero inclusive pensamos que sin proscribir a nadie. Y les puedo asegurar que hay cambios y que va a haber cambios en la posición de varios países. Esa era la posición de Rodríguez Zapatero en la última negociación, pero que por presión de Estados Unidos se frustró una vez que ya estaba alcanzado el acuerdo. Sí, es cierto, pero después, como diría alguien, pasaron cosas. La verdad es que después mostraron su ineficacia, y estos bloqueos que tiene Venezuela también muestran su ineficacia en términos de sacar a Maduro. Lo que muestran es digamos que son eficaces para un mayor sufrimiento de los venezolanos, ¿cierto? Entonces ese es un punto importante, y nosotros pensamos que puede haber cambios ahí. Tenemos algunas evidencias que con el tiempo se verán. Bueno, es una definición muy fuerte la que acabas de dar, de que ustedes no van a cambiar de posición por una negociación de la deuda con Estados Unidos, ¿no? No es menor. No vamos a salir a decir otra cosa. Ahora, vamos a ser absolutamente negociadores respecto de la necesidad de ir empezando a tener una idea común, efectiva y pragmática sobre ese caso. Ahora, no queremos importar un lío en Argentina. Ese lío está, pero Argentina tiene sus propios líos y tiene que salir de ellos. Y también tan importante como lo que hablemos de Venezuela es saber si podemos abrir, por ejemplo, el poroto negro argentino que entre a México, que no entre, y México consume frijoles, y de una manera fenomenal le importan 1.200.000 toneladas de poroto, la mayoría de Estados Unidos y otros países. Nosotros producimos y no estamos acá, y sería importantísimo para el NOA, por ejemplo. Entonces, vale todo, porque si no parece que venimos a discutir solamente de Venezuela. ¿Vos te vas a reunir ahora con el equipo económico, con Culfas y Todesca para preparar la reunión? ¿Se puede saber cuáles serían los temas económicos a charlar? Bueno, que tenemos una balanza deficitaria para la Argentina desde hace bastante tiempo. Es decir, importamos más de lo que exportamos, que tenemos que definir la cuota de automóviles con México, que hay un acuerdo de complementación económica que o es
digamos, va revitalizado, o se va a quedar, o va a ir muriendo, que existe una comunicación telefónica del presidente López Obrador con el presidente Fernández, en la que le dijo: quiero relanzar la relación también comercialmente, ahora, hace unos días. Bueno, entonces mencioné el tema de la carne, mencioné el tema de los frijoles mexicanos, y mencioné el tema de los autos, y después hay una cantidad de rubros de comercio que tienen muy poca incidencia, y ver cómo podemos reactivarlo, ¿no? Para nosotros es importantísimo eso. Felipe, este viaje ya lo vienen planeando hace varias semanas, como habías comentado, incluso se llegó a pensar hacerlo antes de las elecciones y decidieron postergarlo. ¿Ya saben cuál va a ser el próximo viaje de Alberto Fernández? No. Esa pregunta se la hicieron a Alberto los periodistas que están destacados acá desde Buenos Aires, y la verdad es que no dijo que no sabía que iba a haber. No, si ese panorama lo tiene, a nosotros no nos lo ha comunicado, pero no creo que lo tenga. Está pensando en Buenos Aires. Bueno, Felipe, muchas gracias por atendernos desde allá. Sabemos que estás con una agenda muy, muy cargada. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias por bailarme. Les mando un abrazo. ¿Cómo bailarte? No. Oíme, te hemos dado pie para que te explayes sobre los temas de tu dominio. No te quejes. Pero hasta hace un tiempo yo podía darme el lujo de ser un comentarista. Ahora parecería que no. Y pues es una gran ventaja eso. ¿Por qué será? Te mando un abrazo. Chao, Felipe, gracias. Bueno, era Felipe Solá, sí, desde México, hombre que suena y muy fuerte para ser el próximo canciller. Dio definiciones muy importantes, dio definiciones Hablando muy importantes. Como canciller. Primero porque ahí está buscando un socio de primer nivel, Argentina. Estas cosas son vivezas también, ¿no? Decir, bueno, Bolsonaro, vos no me das bola, que yo, vos sos mi principal socio, pero si vos sos muy hostil, mirá que acá hay un socio más grande, como es México, y yo me voy a verlo a ellos. Esa es la jugada clásica en la relación argentino-brasileña. Digo, la creación de la CELAC, la Comunidad Económica Latinoamericana, es Sudamérica más México. Y eso se hizo en época en la cual había afinidad ideológica entre Argentina y Brasil, pero había ese tipo de conflicto que vos describís. Después este tema, que no es menor, porque nosotros escuchamos todos los días a los periodistas preguntando si Venezuela es una dictadura. Dígame, si le dicen una dictadura, tipo tan contentos, si le dice que no, se ponen mal. Y la verdad... El periodismo nomenclador. Claro, pero la verdad que Estados Unidos sí lo pregunta, ¿no? Entonces por eso yo le preguntaba a Felipe por Estados Unidos. No fue una pregunta inspirada en mi curiosidad respecto de Venezuela, sino respecto de Estados Unidos. Sí, dio varias definiciones. Primero dijo, vamos a ser pragmáticos, tampoco, viste, nos vamos a arrancar los brazos y las piernas, quiso decir, ¿no? Pero después dijo, nosotros vamos a mantener la misma posición, y guarda que los otros están viniendo hacia nuestra posición, y despedido de una definición muy fuerte, dice, mirá, nosotros vamos a definir la posición y después nos la vamos a cambiar por una negociación con la deuda. Y a mí me parece que un hombre que ya está trabajando de canciller, no sé, sería muy raro que no fuera el canciller, ya que van varios viajes que trabaja de canciller, no es menor la definición, ¿no? Digo, ahora hagamos una gacetilla, va a salir en los diarios y se va a leer en Estados Unidos. El próximo canciller dijo, bueno, nosotros no vamos a negociar la deuda con el tema de cambiando nuestra posición en Venezuela. Así es. Ahí, digamos, con respecto del tema de la negociación de la deuda, hay en el equipo de Alberto Fernández yo diría casi una certeza de que por lo menos la parte que tiene que ver con el préstamo del FMI se dio a sabiendas de que iba a tener que ser renegociado. Como una herramienta, un reaseguro que se puso Estados Unidos en caso de que hubiera un cambio de gobierno como lo hubo en la Argentina, de bueno, tener ahí algo en lo cual sentar al nuevo gobierno a esa mesa y tener con qué apretarlo. Digamos que desde el momento en el cual decidieron los plazos en los cuales le darían a Macri esta deuda, lo hicieron previendo que hubiera un gobierno de distinto símbolo y previendo tener una herramienta para apretarlo, con lo cual esta definición es doblemente importante. Hay un antecedente durante el gobierno de Kirchner que coincidió en Estados Unidos con el gobierno de Bush hijo, de George W. Bush, donde ahí también el gobierno de Estados Unidos planteaba
temas de agenda internacional, Venezuela, Cuba, el eje del mal, Irán, etcétera, etcétera. Y Kirchner planteó claramente, hablemos de la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina, no hablemos de terceros países. Sí. No, y además, perdón Marce, pero esto que dice Felipe, me parece que está relacionado con el mensaje que envió Trump. Que Trump, cuando habló con Alberto, el mensaje fue: le di instrucciones al FMI para que podamos empezar a hablar de la deuda. Como que el FMI era una suerte de anexo del gobierno norteamericano. Qué naturalidad, ¿no? El poder es así. Y bueno, yo creo que otros presidentes norteamericanos, en la cara con toda claridad. yo creo que otros presidentes por ahí no lo hubieran dicho de esa manera, ¿no? Él no tiene ningún problema en decirlo. Pero me parece que es interesante esta respuesta de Felipe Solá, de decir: está perfecto, renegociemos, pero no vamos a cambiar posiciones geopolíticas a partir de esa renegociación. Yo digo, yo que cualquiera de los analistas, los que escriben en los diarios sobre las relaciones internacionales de Argentina, agarraría todo el reportaje, porque también dijo: queremos que se llame a elecciones y que todos puedan jugar. Sin exclusiones. Todos, sin exclusiones. ¿No? Entonces, hacen Claro, una elección, porque- están todos, ellos son los veedores y vamos a ver qué dice el pueblo venezolano. Claro, porque la jugada, digamos, de Estados Unidos es, en caso de que haya elecciones, excluir al actual gobierno. Claro, por eso. Siempre Por eso te digo, me parece que cada definición que daba era muy fuerte, ¿no? Sí, fue muy claro. Y eso que lo bailamos. Con ese tono tranquilo que tiene Felipe, ¿no? Pero dijo cosas muy Literalmente campechano. Por algo lo han elegido para ese puesto.